Adelante, Julio. Ok, Arranquemos. muchas gracias, profesor Pedro Eladio. Gente, muy buenas noches. Gracias por la puntualidad a los que estuvieron ya a tempranas horas aguardando el desarrollo de la clase. El día de hoy vamos a estar desarrollando los contenidos teóricos que hacen a la unidad decimoprimera de nuestro programa de estudios correspondiente a la Cátedra de Derecho Procesal Civil, titulado Resoluciones Judiciales. Como cuestión angular, debemos partir de la idea que nuestro procedimiento civil es esencialmente escrito. La fórmula a través de la cual se comunican los abogados con los jueces son los escritos forenses. Y los jueces se comunican con las partes y con los representantes de las partes a través de lo que se denominan las resoluciones judiciales. En una expresión, a manera genérica, la expresión resolución del latín resolutio omnis importa en un sentido primario el significado de desenmarañar y que en el ámbito judicial reciben todos los actos del juez tomados en el curso y como consecuencia de un proceso. La resolución no es otra cosa que la decisión adoptada por el magistrado dentro de los límites de su jurisdicción, aplicada al caso en concreto. En ese orden de ideas, a nivel legislativo, debemos situarnos en el artículo 156 del Código Procesal Civil, que básicamente establece la forma en que deben ser realizadas todas las resoluciones judiciales. Anticipadamente les puedo decir que el Código Procesal Civil, cuando hablamos de la primera instancia, la instancia primigenia, establece tres tipos de resoluciones cardinales: las providencias, los autointerlocutorios y las sentencias definitivas. Independientemente de cuál fuera que fuese estas resoluciones, todas estas resoluciones deben reunir los requisitos exigidos por el 156 del Código Procesal Civil, que dice lo siguiente: los jueces y tribunales dictarán sus resoluciones en forma de providencias, autointerlocutorios y sentencias definitivas. Son requisitos esenciales de toda resolución la indicación del lugar y fecha en que se dicte y la firma del juez y secretario. Para poder ubicarnos gráficamente en el contenido normativo de nuestro Código Procesal Civil, en lo que respecta a las providencias, son aquellas resoluciones que resuelven cuestiones de mero trámite, de conformidad a las previsiones del artículo 157 del Código Procesal Civil. Cuando hablamos de autointerlocutorios, los autointerlocutorios resuelven esencialmente cuestiones accesorias que surgen en el desarrollo del proceso. Ejemplo, un incidente de nulidad, un incidente de tercería, incluso las medidas cautelares deben ser resueltas por autointerlocutorios, porque las medidas cautelares, vamos a ver más adelante, son accesorias al proceso. Todo ello, lo que le vengo diciendo, cuando en lo que respecta a autointerlocutorios, debemos situarnos en las previsiones del artículo 158 del Código Procesal Civil. Y finalmente, la resolución de mayor relevancia en el proceso, que es la sentencia definitiva, cuyos requisitos están exigidos por el artículo 159 del CPC y que tiene por objeto declarar todo el derecho litigado, es decir, pone fin al litigio. Para ubicarnos en el sentido gramatical de lo que es la sentencia definitiva, debemos decir como punto de partida que la expresión sentencia en sentido amplio indica la resolución del juez, en tanto que en sentido restringido se dice de aquella resolución que pone fin al proceso, declarando todo el derecho litigado. Las sentencias por lo general deciden el fondo de la controversia, aunque también es cierto que en ciertas ocasiones revisten el carácter de sentencia los autointerlocutorios que ponen fin al juicio. Frecuentemente esto se da con relación a los modos
anormales de terminación del proceso, que también creo que la siguiente unidad está prevista en el contenido programático. Pero no deciden sobre el fondo mismo del derecho sustancial. Puede ser también una excepción previa fundada en la ausencia de un presupuesto procesal, como serían la incompetencia del órgano judicial, o la falta de capacidad de las partes, o la falta de acción, etc. En estos supuestos se dice que la interlocutoria tiene fuerza de definitiva. En cuanto a lo que respecta a la sentencia de primera instancia, en un sentido más técnico, es el acto procesal del juez primigenio en el grado por la que se resuelve instrumentalmente la pretensión objeto de debate. Recuerden siempre que el Código Civil le da calidad de instrumento público a la sentencia definitiva, y la mayoría de los actos celebrados por los funcionarios públicos son instrumentos públicos. Y esta sentencia definitiva, si vamos a la cuestión técnica, lo que hace es esencialmente resolver instrumentalmente la pretensión objeto de debate, es decir, se documenta, queda en un papel, en un soporte gráfico que otorga una suerte de presunción iure et de jure. Cuando echamos mano a lo que hace la doctrina, es necesario referirnos a las ideas es conveniente, no necesario, sino más inconveniente, referirnos a algunas de las ideas, especialmente a las diseñadas por el maestro Eduardo Couture, que en su trabajo titulado Fundamento del Derecho Procesal Civil, dice que el vocablo de sentencia sirve para denotar a un mismo tiempo un acto jurídico procesal y el documento en que él se consigna. Como acto, la sentencia es aquel que emana de los agentes de la jurisdicción y mediante el cual deciden la causa o punto sometido a su conocimiento. Como documento, la sentencia es la pieza escrita emanada del tribunal que contiene el texto de la decisión emitida. Continuando con nuestro desarrollo normativo, si tienen a mano el Código Procesal Civil, les invito a seguirme con la lectura del artículo 159, que establece los requisitos formales de toda sentencia definitiva. Y dice lo siguiente: la sentencia definitiva de primera instancia, destinada a poner fin al litigio, deberá contener además ¿de qué? De aquellos requisitos que son esenciales de toda resolución judicial. La sentencia definitiva debe contener la designación de todas las partes, la relación sucinta de las cuestiones de hecho y de derecho que constituyen el objeto del juicio, la consideración por separado de las cuestiones a que se refiere el inciso anterior. El juez deberá decidir todas las pretensiones deducidas y solo sobre ellas. Principio de congruencia. No está obligado a analizar las argumentaciones que no sean conducentes para decidir el litigio. Los fundamentos de hecho y de derecho. La decisión expresa, positiva y precisa, de conformidad con las pretensiones deducidas en el juicio, calificadas según correspondiere por la ley iura novit cura, declarando el derecho de los litigantes y en consecuencia condenando o absolviendo de la demanda o reconvención en su caso en todo o en parte. Asimismo, el plazo que se otorgue para su cumplimiento, si ella fuera susceptible de ejecución. Sencillamente, cuando hablamos de sentencia de condena, por ejemplo. Y el pronunciamiento sobre costas. Vamos a trabajar brevemente sobre estas ideas que les di al leer la norma sobre lo que es la congruencia y sobre lo que es el iura novit cura. Cuando hablamos de la congruencia, se refiere a un deber procesal del juez en virtud del cual está obligado a declarar íntegramente el derecho de todas las partes litigantes, concediendo o denegando necesaria y únicamente lo que ha sido objeto de petición, sin conceder o denegar lo que no se pidió o más de lo que se pidió, salvo disposiciones especiales de la ley. Cuando hablamos del adagio iura novit cura, se refiere a que es el juez quien aplica el derecho que cree justo, sin estar atado por los errores de planteo
o alegación jurídica de los litigantes, aunque las partes no invoquen preceptos en sustento de su reclamo o lo hagan de manera equivocada. Al juez le incumbe calificar jurídicamente el conflicto de intereses llevado a juicio y determinar la norma que rige en la emergencia. Entonces, señores, la sentencia debe declarar el derecho de los litigantes, es decir, determinar el derecho para su aplicación. El juez, al sentenciar, debe situarse en el día de la promoción de la demanda, como si la misma es pronunciada en dicho momento. Ese es el motivo, la razón del carácter retroactivo de la sentencia, que siempre es declarativa de derecho. Todas las sentencias contienen una declaración del derecho como antecedente lógico de la decisión. Pero cuando se trata de determinar las distintas clases de sentencias, atendiendo al derecho material o sustancial que ellas ponen en vigor, se dividen en sentencias declarativas, de condenas y constitutivas. En particular, a modo de ejemplo, las sentencias clásicas por antonomasia declarativas son las que se dictan en el marco de un juicio sucesorio, las que se dictan en el marco de un juicio de usucapión, etc. Cuando hablamos de condena, lo primero que le viene a la mente a uno es una demanda de daño y perjuicio. Cuando hablamos de sentencias constitutivas, generalmente son aquellas que se dan dentro de los juicios de familia, de salida el juicio de divorcio, por ejemplo, se revoca, no es que se revoca, se deja sin efecto la calidad del estado civil de casado para pasar a divorciado. Siguiendo un poco con la explicación de en qué consiste cada una de estas sentencias, en cuanto a las sentencias declarativas, reconocen un derecho, expresando en forma precisa su existencia o inexistencia. Ejemplo, las que declaran la falsedad de un documento, la inexistencia de una obligación o la absolutoria que desestima la demanda. Todo acto de incertidumbre jurídica que no tenga otro medio de solución que no sea un fallo judicial justifica una acción declarativa y una sentencia de esa naturaleza, según previsiones del artículo 99 del Código Procesal Civil. En cuanto a las sentencias de condena, estas imponen el cumplimiento de una prestación a cargo de una de las partes en el proceso, que puede ser de dar, de hacer o de no hacer. Las sentencias constitutivas constituyen o crean un estado jurídico nuevo, no existentes antes, o modifican o extinguen el estado preexistente. Ejemplo, la sentencia de divorcio, filiación, insanía, separación de bienes, etc. Cuando hablamos de lo que es la absolución de la instancia, debemos entender que la sentencia debe estimar o desestimar la demanda o reconvención en todo o en parte, porque en nuestro derecho no se admite la absolución de la instancia, en cuya virtud la sentencia no condena ni absuelve al demandado por insuficiencia o falta de prueba, salvo los casos que la doctrina denomina frustración de la sentencia de mérito, y deja a salvo el derecho del actor para hacerlo valer en otro juicio sobre la misma cuestión, lo cual sería nulo. Esto tiene mucho que ver con el tema del uso de las facultades oficiosas que tiene el juez para pedir pruebas. Si, doctrinalmente hablando, si el juez no tiene los elementos probatorios suficientes para cerrar su proceso, para dictar válidamente la sentencia, debe recurrir a las pruebas oficiosas, porque puede desestimar una pretensión por falta de pruebas y eso hace cosa juzgada. Eventualmente no se va a poder plantear. Es por eso que parte de la doctrina dice que la absolución de la instancia no debe ocurrir en el marco de un juicio. Y es básicamente lo que faculta o permita que el juez haga uso de sus facultades oficiosas. En cuanto a la estructura de la sentencia, o sea, el día de mañana ustedes cuando litiguen o los que vienen practicando o trabajan con algún estudio jurídico, se van a dar cuenta que la sentencia tiene tres partes esenciales. Un resulta, que es
el universo sobre el cual el juez va a hacer su razonamiento, considerando que básicamente lo que contiene es la inferencia realizada en función de ese universo que está en el resulta, y finalmente él resuelve que es la decisión arribada. Y este resuelve está concatenado entre el considerando, que es la inferencia, sería la premisa menor. La premisa mayor es el resulta, la premisa menor el considerando, y el resuelve la decisión. Eso es lo que también en doctrina se conoce como silogismo jurídico. ¿Cuáles son los presupuestos exigidos para una sentencia favorable, digamos, sentencia útil? El derecho, la calidad y el interés. Los efectos que produce la sentencia pueden resultar expresamente de lo decidido por el juez o indirectamente por disposición legal, sin perjuicio de que deban, en ciertas hipótesis al menos, ser también reconocidos por el juez, aunque a posteriori de la sentencia. El primero y principal efecto directo y expreso de la sentencia es que deba ser cumplida por el obligado, de manera coactiva, si es que este se resiste a hacerlo, a pedido del interesado, si fuere susceptible de ejecución, o que quede esclarecida la incertidumbre del derecho o constituida la nueva situación jurídica prevista o completada la personalidad del incapaz, etc. Un segundo efecto no menos importante, también directo, aunque no expreso de la sentencia, es su autoridad de cosa juzgada, que recientemente habíamos visto. Volviendo otra vez a la cuestión normativa, vamos a ver los plazos en que deben ser dictadas las resoluciones judiciales. Recuerden siempre que por imperio de las previsiones del artículo 142 del Código Procesal Civil, los plazos son perentorios e improrrogables. Pero los efectos de las resoluciones judiciales debemos situarnos en el artículo 162 de nuestra ley de ritos, que a título de plazos para dictar las resoluciones dice lo siguiente. Las resoluciones serán dictadas en los siguientes plazos. Las providencias dentro de los 3 días de presentadas las peticiones por las partes, o inmediatamente si debieran ser dictadas en una audiencia, o revistieren carácter urgente. Las interlocutorias, salvo disposición en contrario, dentro de los 10 o 15 días de quedar el expediente en estado de resolución, según se trate del juez o tribunal. Y las sentencias definitivas, salvo disposición en contrario, dentro de los 40 o 60 días, según se trate de juez o tribunal. El plazo se computará desde que el llamamiento de autos para sentencia quede firme. Asimismo, una vez concluido el proceso con la sentencia definitiva, debemos atender de que este acto procesal, con este acto procesal en particular, termina la competencia del juez. Es decir, ya declaró el derecho litigado, inclinó la balanza, ya emitió su opinión y por ende se decidió el conflicto. Pero tengamos en cuenta que, como vimos precedentemente, desde el dictamiento de la sentencia definitiva empiezan a surgir otros fenómenos que le son propios a su cumplimiento o eventualmente a alguna situación propia de la resolución judicial que vamos a ver más adelante cuando tenga alguna oscuridad, alguna ambigüedad y no se entienda muy bien la decisión a los efectos de su cumplimiento. Entonces, a ese efecto debemos situarnos en las previsiones del artículo 163 del Código Procesal Civil, que dice: pronunciada la sentencia, concluirá la competencia del juez respecto del objeto del juicio y no podrá sustituirla o modificarla. Podrá, sin embargo, ejercer la facultad que le otorga el artículo 387, es decir, la aclaratoria. Ordenar a pedido de parte
las medidas precautorias que fueren pertinentes, disponer las anotaciones establecidas por la ley y la entrega de testimonios, resolver acerca de la admisibilidad de los recursos y rectificar la forma de su concesión, de oficio o a petición de parte, regular honorarios profesionales y ejecutar oportunamente la sentencia. Ustedes saben que hay un fenómeno también que es muy propio a nuestro proceso, incluso hoy en día por la Constitución Nacional, se tiene muy en cuenta la publicidad de los juicios. Este fenómeno hoy en día incluso está más acentuado con el tema del acceso a la información y bueno, el boom de los medios tecnológicos. En nuestro Código Procesal Civil, ya en 1988, cuando se legisló, prevía la posibilidad de que las sentencias judiciales puedan ser publicadas por los diversos medios. A ese efecto debe estarse a las previsiones del artículo 164 del Código Procesal Civil, que dice lo siguiente: las sentencias de cualquier instancia pueden ser dadas a publicidad, salvo que, por la naturaleza del juicio, razones de decoro aconsejaren su reserva, en cuyo caso así se declarará. Si afectan la intimidad de las partes o de terceros, los nombres de estos serán eliminados de las copias para la publicación. En cuanto a las sentencias definitivas de segunda y de tercera instancia, el artículo 160 del Código Procesal Civil dice que las sentencias definitivas de segunda y tercera instancia deberán contener en lo pertinente las enunciaciones y requisitos establecidos en el artículo anterior, es decir, en el 159, y se ajustarán a lo dispuesto en los artículos 423 y 431, 435, que básicamente regulan ya el procedimiento en el Tribunal de Alzada. Ahora vamos a hablar brevemente de lo que hace al tema de las costas. Siguiendo la tesis del profesor Carneluti, al tiempo de abordar el fundamento de la teoría de las cargas financieras, las costas son como una pena que constituye la indemnización acordada al vencedor para la reintegración de los perjuicios sufridos por él durante el juicio o incidente que se trate. El concepto ha sido reiterado posteriormente, ya que la condena en costas tiene por objeto resarcir los gastos del juicio que el vencedor realizó por haberse visto obligado a promover la acción para el reconocimiento de su derecho. En cuanto a la forma que establece nuestra legislación sobre quiénes deben cargar con las costas, o cómo se carga con esta indemnización, por así decirlo, está regulado en el 192 del CPC, a título de principio general, que el que carga con las costas es la parte que pierde el juicio. En cuanto a la doctrina nacional, el profesor Casco Pagano dice que las costas se imponen de oficio por el juez o tribunal, aunque no haya mediado solicitud de parte. El pronunciamiento de las costas debe integrar la sentencia, así lo disponen los artículos 158, 159 y 160 del CPC. La ley de arancel de honorarios de abogados y procuradores dispone que en todos los procesos el juez de oficio regulará los honorarios al dictar resolución definitiva. Procederá de igual forma en las cuestiones incidentales. Según expresa también el profesor Chiovenda, el vencedor no debe cargar con los gastos que han ocasionado el reconocimiento de su derecho, porque de ser así, este quedaría disminuido. Dice, la necesidad de servirse del proceso para obtener razón no debe volverse contra quien tiene la razón. Las costas, en principio, no son una sanción impuesta de la mala fe, temeridad o culpa del litigante que perdió el juicio, sino que tienen por objeto el resarcimiento de los gastos. Constituyen una institución procesal con individualidad propia y no son por eso un accesorio de lo resuelto en la sentencia.
responden a un interés distinto al del fondo del juicio. Asimismo, cuando el juez encontrare razones suficientes para entender que la perdidosa no debe cargar con las costas, puede eximirlo total o parcialmente de conformidad a las previsiones del artículo 193, pero a tal efecto va a ser de cardinal importancia tener en cuenta las disposiciones establecidas por el artículo 56 de nuestro Código Procesal Civil. Cuando el vencimiento sea parcial y mutuo, según previsiones del artículo 195 del Código Procesal Civil, las costas se compensarán o se distribuirán por el juez en proporción al éxito obtenido por cada uno de ellos. Cuando una de las partes, al momento de litigar, incurriere en lo que se denomina plus petitio, es decir, pidió extremadamente más de lo que debía y sin ningún tipo de consideración, es decir, ejerció abusivamente ya su derecho. En este caso, según previsión del artículo 196, este será condenado en costa inexcusablemente, aunque hubiera ganado el pleito. Si ambas partes incurrieren en plus petición, regirá lo dispuesto en el artículo anterior, es decir, vencimiento parcial y mutuo. No se entenderá que hay plus petición cuando el valor de la condena dependiere legalmente del arbitrio judicial o de rendición de cuentas, o cuando las pretensiones no fueren reducidas en la sentencia en forma considerable. Bien, siguiendo con otros de los fenómenos que se pueden dar también por modos anormales de terminación del proceso, tenemos las costas en el desistimiento. Cuando ello ocurriere, las costas del proceso correrán a cargo del actor. Cuando lo fuere de la instancia, el que desistiere correrá con las ocasionadas en la misma. Cuando existiera allanamiento, no se impondrán costas al vencido. Cuando hubiere reconocido oportunamente como fundadas las pretensiones del adversario, allanándose a satisfacerlas, a menos que hubiere incurrido en mora o que por su culpa hubiere dado lugar la reclamación. Y cuando se allanare dentro del 5º día de tener conocimiento de los títulos e instrumentos tardíamente presentados. Para que proceda la exención de costas, el allanamiento debe ser incondicionado, oportuno, total y efectivo. En caso de transacción, si el juicio terminare por esta fórmula, las costas serán impuestas en el orden causado, salvo lo que conviniere en las partes. Si hubiese caducidad de instancia, las costas serán a cargo del actor si se hubiere producido en primera instancia. Si se hubiere producido en segunda instancia o tercera instancia, serán a cargo del recurrente. En los casos de liticonsorcio, es decir, más de una parte actora o más de una parte demandada, las costas se distribuirán entre los litisconsortes, salvo que por la naturaleza de la obligación correspondiera la condena solidaria. Cuando el interés que cada uno de ellos representare en el juicio ofreciere considerables diferencias, deberá el juez distribuir las costas en proporción a ese interés. Asimismo, gente, existe un fenómeno quizás extraño, pero las costas se pueden también imponer al vencedor, quebrantando el principio general previamente analizado. Y se da en el caso de que el vencedor haya actuado con ejercicio abusivo del derecho o con mala fe. Es básicamente lo que dice el artículo 202 de la siguiente forma. Cuando de los antecedentes del proceso resultare que el demandado no ha dado motivo a la interposición de la demanda y se allanare dentro del 5º día para contestarla, el actor será condenado en costas. El vencedor será asimismo condenado en costas en los casos previstos en los artículos 52 y 53 del Código Procesal Civil.
saliendo de la idea de la primera instancia y yéndonos al tribunal de alzada, cuando se produjesen costas en segunda instancia, deberá estarse en las previsiones del artículo 203 del Código Procesal Civil de la siguiente manera. Si la sentencia fuere confirmatoria de la primera instancia en todas sus partes, las costas del recurso serán a cargo del apelante. Si la apelación prosperare totalmente, el vencido será condenado a pagar todas las costas del juicio. Si el recurso prosperare parcialmente, las costas se abonarán en forma proporcional. Si ambos litigantes hubiesen recurrido y ninguno de los recursos prosperare, las costas se abonarán en forma proporcional. Y si se declarase desierto el recurso y hubiere lugar a la imposición de costas, estas serán a cargo del apelante. Sin embargo, el tribunal podrá eximir las costas al vencido en la forma prevista en la segunda parte del artículo 201 del CPC. Si por A o B motivo, cuando tanto la sentencia definitiva de primera instancia o de segunda instancia, el único agravio que le generase al recurrente fueren las costas, deberá estarse en las previsiones del artículo 204, que dice lo siguiente: cuando la apelación de la sentencia lo fuere solamente respecto de las costas, el recurso será concedido en relación y sin efecto suspensivo en cuanto al principal. Tratándose de juicio de conocimiento ordinario y de haberse producido actividad ante la Corte Suprema de Justicia, es decir, la tercera instancia, deberá estarse en las previsiones del artículo 205 del CPC, que dice lo siguiente: conforme a los principios enunciados precedentemente, la Corte Suprema de Justicia aplicará las costas de la instancia o del pleito, según sea el caso. Alcance de la condena en costas, es decir, ¿qué es lo que incluye las costas? La condena en costas comprenderá todos los gastos ocasionados por la sustanciación del proceso. A tal efecto, voy a remitirme un poco a las ideas del profesor Casco Pagano, que dice lo siguiente: las costas judiciales comprenden los gastos que necesariamente ha debido efectuar el litigante para hacer triunfar su derecho: poder, tasas judiciales, papel sellado, fotocopia, publicación de edictos, diligenciamiento de exhortos, gasto del embargo, publicación de avisos, comisión del rematador, viático de secretaría, honorarios de abogados, procuradores, peritos, depositarios, interventores, oficiales de justicia, traductores, intérpretes, etc. En general, todos los que guarden relación con el juicio y de los que no se pudo prescindir sin poner en peligro el éxito del pleito. Gente, hasta aquí mis argumentos y lo que tengo que compartir con ustedes. Una vez más, muchas gracias por su atención y dejo el micrófono abierto para continuar con la clase. Bueno, muchas gracias, profesor Julio. Muy completa la exposición, abarcando todo el contenido de la unidad 11. Esta vez, como se habrán podido percatar, no había materiales en el Classroom sobre esta unidad. Ahora ya hay. Y procurando complementar un poco las fuentes que utilizan los estudiantes, simplemente como un modo de apoyo del proceso de aprendizaje, porque este proceso no se tiene que agotar simplemente en las clases virtuales que tenemos semana tras semana, ni tampoco ustedes tienen que utilizar única y exclusivamente los materiales que alzamos nosotros en la plataforma que hemos elegido. Simplemente son
por decir así, destinadas a orientar la búsqueda constante y permanente de materiales que ustedes tienen que hacer. Reconozco en la medida de lo que permite el tiempo, ya que no es solamente derecho procesal civil que ustedes tienen que estudiar en este año lectivo, y más todavía por las dificultades ocasionadas por la emergencia sanitaria que nos impide tener las clases presenciales. Para sustituir las clases presenciales tenemos estas clases que debieran ser interactivas. No lo son, al menos en la medida que pretendemos los docentes, y todavía tenemos esperanzas de que quizás ya al terminar los exámenes de tercera oportunidad, que creo que ya terminaron, se vayan incorporando con más entusiasmo los demás. Yo veo con mucha preocupación que nuestras clases virtuales tienen, ahora por ejemplo somos 12 participantes, 3 de los cuales somos docentes, o sea, son 9. Después reviso un poco el video que yo alzo todas las semanas, a veces inmediatamente después de las clases, en el canal de YouTube, y tienen 7, 6. Una vez he visto que tuvo 12 visualizaciones. O sea, un promedio de 10, por decir así. Más otros 10, que nos llegamos a 10 ya últimamente, son 20. Y yo sé que hay más de 30, casi 40, 40 y... ¿Cuántos son, Claudia? ¿Cuántos alumnos hay actualmente, Claudia? 32, profe. 32 o 34. Bueno, pongámosle 34, de los cuales 8 o 10 están en las clases virtuales y otro tanto, no sé si son los mismos también, los que visualizan los videos que contienen las clases grabadas. Entonces hay una tercera parte, cuando menos, que no participa en las clases y que tampoco acceden a los videos. Y bueno, espero que no tengan problemas a la hora de las pruebas y se pongan un poco las pilas con nosotros, porque también los docentes nos desmotivamos un poco cuando hay poco entusiasmo o hay poco seguimiento de los esfuerzos que hacemos. No es que saquemos en cara, sino que también necesitamos un poco del estímulo para que nuestro entusiasmo no se apague. Bueno, comentemos un poco la clase de hoy. Seguramente que hay más de una pregunta que ustedes quieran hacer y nosotros estamos ansiosos por responder. Socorro. El Profe, silencio me alarma. A ver, en el artículo 163, cuando el profesor Julio estaba explicando, hay una parte en el inciso B o numeral B que dice ordenar a pedido de parte las medidas precautorias que fueren pertinentes. No sé qué significa medidas precautorias. bueno, las medidas precautorias o medidas cautelares tienden a asegurar el resultado práctico del pleito, en este caso el resultado práctico de la sentencia, para que la sentencia no sea una mera decisión que se convierta en un acto procesal ilusorio. La ley quiere que las sentencias judiciales tengan un resultado práctico, que surtan un efecto práctico. Si no, serían decisiones meramente líricas.
Y ese no es el objetivo del procedimiento civil. Las resoluciones tienen que surtir algún efecto. Y para eso es necesario asegurar el objeto del juicio. Si, por ejemplo, vayamos un poco a los casos más comunes, más típicos, una demanda por resarcimiento de daños y perjuicios, condenatoria. Le condena a una de las partes a resarcir a la otra en concepto de daños y perjuicios y que abone una suma determinada de dinero, por ejemplo. Entonces, a lo mejor ya está algún dinero por ahí embargado, supongamos, vamos a hacer volar un poco la imaginación. O vayamos a un caso más típico, un juicio de cobro de guaraníes a través de una acción ordinaria. Y existe ya embargada una suma de dinero en un banco. Y ese embargo tiene que utilizarse más adelante para el cumplimiento de lo que se resuelve en este fallo. Por consiguiente, una medida precautoria en este sentido sería ordenar la transferencia de esos fondos existentes en un banco privado de plaza, transferirlos a una cuenta judicial. Con eso, el dinero ya pasa a jurisdicción del juez que entiende en la causa. O bien podría tratarse de algún otro juicio de otra naturaleza y se requiere asegurar lo que se decidió en la sentencia. Entonces, el juez puede, aún después de dictada la sentencia, puede todavía dictar esas medidas precautorias o medidas cautelares. Porque bien lo explicó el profesor Julio, con la sentencia concluye la competencia del juez respecto a la causa. Termina su misión ya de decir el derecho. Su jurisdicción terminó con la sentencia. Pero, aún así, una vez dictada la sentencia, el juez puede todavía realizar algunos otros actos. Entre ellos, dictar las medidas cautelares. Si, por ejemplo, se dicta una sentencia condenatoria, la parte beneficiada con la sentencia puede solicitar el embargo preventivo sobre bienes del condenado en el juicio. Aunque, inclusive, tengan en cuenta esto, aunque la sentencia haya sido recurrida. Vale decir, la sentencia todavía no se encuentra firme, pero ya hay un fallo de primera instancia y eso contribuye a llenar uno de los requisitos fundamentales de las medidas cautelares que vamos a ver seguramente más adelante en una unidad posterior, los presupuestos genéricos de las medidas cautelares, que son 3: la verosimilitud del derecho, peligro en la demora y la contracautela. Que no se alarmen, yo me estoy un poco adelantando, pero a los efectos de explicar las facultades del juez después de dictar la sentencia, es preciso referirnos un poco a las medidas cautelares mismas. Y esas medidas que, repito, tienden al aseguramiento del objeto del juicio o asegurar el resultado práctico de la sentencia. Esas son las medidas precautorias. No sé si está evacuada Sí, la profe. consulta. Ahora ya entendí. Gracias. Bueno. ¿Hay más preguntas? Profe, ¿qué Señor, tal, profe?
Bien, tú eres Eh, Adam. sí, Bueno, puede haber exoneración de costas por... A la pinta de mi perro. Exoneración de costas por motivos económicos. no. Para que una parte logre la exención de costas por motivos económicos, tendría que haber obtenido previamente el beneficio para litigar sin gastos. Pero eso se hace al inicio del juicio. Es decir, antes de iniciar el juicio ya tiene que contar con ese beneficio de litigar sin gastos que permite a la parte que carece de recursos litigar y exonerarse de las eventuales costas que se le podrían imponer. Porque el beneficio para litigar sin gastos le permite utilizar los servicios de un defensor público, un representante que el Estado le facilita, ya que por su carencia de recursos está incapacitado para contratar los servicios de un profesional privado. Pero si ya se inició el juicio, digamos, normalmente, esta parte que finalmente fue condenada en costa fue representada por un abogado eh, en ejercicio privado de la profesión, no puede invocar después su falta de recursos eh, para ser exonerado de las costas. Profe, y en todo caso, ¿se puede invocar la falta de recursos si se hace un juicio por derechos propios? Y, y no se puede porque aunque litigue por derecho propio, la ley le obliga a contar con el patrocinio profesional de un abogado. Ah, entiendo. Importante saber eso, ¿no? Y antes de iniciar una aventura judicial, conviene saber cuáles son las consecuencias posibles. Sí. ¿Y cómo funciona, por ejemplo, si se necesita una pericia y hay ese beneficio de litigar sin gasto? ¿Quién corre con los gastos? No te escuché muy bien, Gustavo. Retumba un poco tu audio, no sé por qué razón. Voy a conectar el auricular y voy a preguntar de nuevo. Preguntó si dentro de un juicio hay una pericia y quién corre con los gastos si hay exoneración de costas, por ejemplo. Eh, bueno, y este, el perito va a tener que cobrar seguramente sí o sí. Y porque la gratuidad del trabajo no se presume. Y yo tengo entendido que en esos casos va a tener que reclamar sus honorarios al Estado. Si se necesita de la pericia y una de las partes litiga ya con la previa exoneración de costas, en el caso del beneficio de litigar sin gastos, que en realidad es una figura que antiguamente se podía también utilizar mediante una declaración de pobreza o carta de pobreza. Como ese nombre es casi humillante, se, se sustituyó por esta figura que se llama beneficio para litigar sin gastos porque eh, el Paraguay está suscrito a convenciones internacionales que le obligan a facilitar el acceso a la justicia a todos los ciudadanos, independientemente de sus posibilidades económicas. Y para eso pone a su disposición los defensores públicos o defensores de oficio. Ahora bien, con lo cual se evitaría los honorarios profesionales de su representante convencional. Pero la pregunta de Gustavo es muy pertinente porque no solamente los honorarios forman parte de las costas, también lo son los honorarios de los peritos, de los oficiales de justicia, las
el pago de los aranceles propios, las tasas judiciales, este, en fin, una serie de gastos, porque el ideal de justicia pronta y barata está muy lejos de cumplirse. Sigue siendo un ideal casi inalcanzable, porque ni es ni pronta ni mucho menos barata. Se generan numerosísimos gastos en la tramitación de un juicio. Y el que litiga bajo el régimen de beneficio de litigar sin gastos no va a abonar ni los honorarios, es decir, no va a poder luego ser condenado en costas por esa razón. Esa es la diferencia. Julio, ya que estás de vuelta, necesito tu ayuda para responder una pregunta de A ver, Gustavo. Él pregunta si una de las partes litiga bajo el régimen del beneficio para litigar sin gastos sí, y pierde el juicio. sí, Yo le estoy explicando que no va a poder ser condenado en costas, pero claro, que si haya existido, por ejemplo, la actuación de peritos, ¿a quién le va a reclamar sus honorarios el perito que haya actuado en el juicio? Ya que en no la va a parte poder solvente. reclamar a la parte vencedora, ¿verdad? Claro, ahí se reclama la parte que es solvente, porque el otro es insolvente. Bueno, ahí está la respuesta de Gustavo. Entonces, más bien es a tu abogado lo que no pagas, ¿verdad? Porque en todo caso ni una notificación no es gratis, ¿verdad? Entonces, todos esos costos, gastos, seguir corriendo si querés ya tener un juicio. No. El que litiga en esas condiciones no va a pagar ni los viáticos de los ujieres y demás, porque eh, por esa razón que ya expliqué antes, que eso le permite a toda persona acceder a la justicia independientemente de sus condiciones económicas. Y si logra a través de un procedimiento previo, logra esa declaración que solicita para obtener el beneficio de litigar sin gastos, va a ser exonerado de todos los gastos propios y los gastos de la parte contraria. Bueno, y ahí está también la costumbre de protestar costas en los escritos judiciales, No es ¿verdad? necesario. Mm. No es Bueno, necesario porque la ley misma le obliga al juez a condenar en costas. es decir, a pronunciarse sobre las costas, dice, ¿verdad? Eh, Y como bien lo explicó ya Julio, la condena en costas es una condena accesoria a la condena principal. Y el principio general que establece el artículo 192 del Código Procesal Civil es que la parte vencida es la que soporta los gastos propios y los gastos de la contraria. Y en todo caso, si hay no estamos conformes, ganamos el juicio y no estamos conformes con la forma en que de las costas, se puede apelar solamente en claro, lo referente a las costas. Sí, sí, ¿Sí? sí. La sentencia se puede apelar total o parcialmente. Y porque a veces una sentencia consta de varios puntos, de más de un punto. Y bueno, la parte o los puntos que causan agravio pueden ser objeto de recursos. Y la cuestión de la condena en costas, como es una condena accesoria, se puede apelar sin discutir o sin impugnar la parte principal del fallo. Solamente apelo con relación a las costas. Y en ese caso el régimen de sustanciación del recurso es diferente. En un juicio de conocimiento ordinario ustedes saben que la apelación de la sentencia se concede libremente, libremente y con efecto suspensivo. Ese es
El principio general también. Principio que tiene sus excepciones. Y por consiguiente, cuando se concede la apelación libremente, cuando llegue el momento de fundamentar esos recursos ante el superior, se le otorga al apelante el plazo de 18 días para fundamentar los recursos. Eso es en cuanto a lo principal. Pero cuando la apelación solamente se relaciona con las condenas accesorias, como las costas, por ejemplo, la apelación se concede en relación, lo cual significa que cuando llegue el momento de fundamentar esos recursos, el recurrente va a tener apenas 5 días para presentar su expresión de agravios. Esa es la diferencia cuando la apelación es con relación a las condenas accesorias. Está bien. Profe, Sí, señor. ¿y cuántos días, o sea, se tiene que pagar en el momento en las costas o se tiene un plazo de días, o sea, un plazo para poder pagar? No, ninguna resolución se puede exigir su cumplimiento antes de que esté firme, en primer lugar. Y, por ejemplo, en las sentencias que condenan a dar sumas de dinero, normalmente se establece un plazo. Y un plazo que usualmente es de 5 días. 5 días que se computan naturalmente desde que quede firme la sentencia. Con respecto a los honorarios profesionales de los abogados que forman parte de las costas, la ley que establece los aranceles de honorarios de abogados y procuradores, la ley 1376/88, que ustedes deberían eso ir fijándose muy bien en la mente, porque es la ley que van a utilizar como herramienta para procurar el cobro de sus honorarios. En esa ley se establece que los honorarios regulados judicialmente se deben abonar en un plazo máximo de 10 días. Transcurridos los 10 días sin que se produzca el pago, comienza a generar intereses equivalentes a los intereses que cobra el Banco Nacional de Fomento en sus operaciones comerciales. Así dice el artículo, creo que es 18 de la ley arancelaria. Profe, no sé si recordás ese caso del abogado que mandó rematar la casa de la señora, que no le había pagado sus honorarios por varios años y corría intereses, hasta que el abogado mandó rematar la casa que el abogado ganó para la señora. No sé si escuchaste ese tema alguna vez. Sí, escuché, escuché y en las redes sociales este, hubo Sí, una se le generalizada escrachó al condena abogado. contra el profesional que remató la casa. Y en realidad parece que, como ocurre en todas las noticias que circulan por las redes sociales, a veces no se dice todo, se dice parte nomás. Y entiendo que allí hubo un convenio o un pacto de honorarios con la persona que fue beneficiada por la sentencia, pacto que al no ser cumplido naturalmente le da al profesional la posibilidad de regular judicialmente sus honorarios. Y una vez regulados, le reclamó primero, según lo que manifiesta el abogado, primero amistosamente y luego tuvo que recurrir a la justicia para perseguir el cobro compulsivo a sus honorarios. Y, y bueno, ni aún así logró, entonces el único bien que estaba a nombre de esta persona era justamente el inmueble que fue objeto del pleito principal. Y bueno, si no se produce el pago, yo creo que se llega al extremo de ejecutar los honorarios. El abogado también no tiene por qué quedarse sin percibir el fruto de su trabajo.
Entiendo, bro. Y él quedó como el malo, como siempre. Y bueno, porque a veces la verdad se pinta de una manera y aparece con ribetes medio escandalosos. Si uno lee una noticia que diga, el abogado que ganó el pleito para cobrar sus honorarios remató la misma casa que ganó para su cliente, pareciera casi una cuestión, este, ya no luego falta de ética, sino, en fin, una cuestión muy cruel porque aparece como arrebatándole el bien al cliente después de haberle ganado el pleito, ¿verdad? De ganar para ella el pleito. Pero tengo entendido que ese caso no es enteramente, no se desarrolló en la forma que fue pintada inicialmente y después fue objeto de aclaraciones por parte del abogado. Así fue. Más Entiendo, bro. preguntas. Acá se trató hoy, por ejemplo, cuestiones sumamente importantes que después son obligados temas de examen, como la cosa juzgada, por ejemplo, que si bien ya fue materia de estudio en el cuarto curso del Procesal Civil 1 y está de vuelta en nuestro programa, estamos obligados a desarrollar y a incluir en los temas del examen. Y no estoy escuchando ninguna pregunta relacionada con la cosa juzgada y eso puede significar dos cosas. O ya se sabe todo porque en el cuarto se aprendió bien, o hay algunas dudas y no me animo a preguntar porque van a decir que cómo aprobé yo el, este tema del cuarto curso. Yo, profe, entré tarde, ya vine recién de un viaje y no pude, pero voy a ver el video, profe, en tu canal de YouTube. Sí, pero la cosa juzgada Sí, fue el último punto que desarrolló el profesor Julio. Bueno, y veremos si ven el video. Eso está a disposición de todos. Yo quizá un poco por mi tendencia a reclamar a los alumnos, pero con el propósito casi paternal de exigirles a ustedes un poco más de lo que pueden, que se sacudan un poco de la modorra que nos causó esta pandemia de la cual felizmente parece que estamos saliendo y que se pongan un poco las pilas y estudien en serio. Profe, Sí, ¿a qué se refiere el silogismo jurídico? silogismo. El Sí, silogismo, como ustedes saben, es una figura de la lógica. Habrán estudiado lógica, me imagino. Creo que se sí. estudia eso en el quinto curso del bachillerato. Equivalente, a ver un poco, al segundo curso de la media, me parece que ahora. Lógica es una materia este, que se estudia para eso y lógica jurídica me parece que también se estudia en un curso anterior en la El Facultad de segundo. Derecho. Ayúdenme un poco con eso. Lógica jurídica creo que es el cuarto. El Primero o segundo, segundo doctor. año. ¿Eh? Segundo. 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 Bueno, bueno, ya hace unos años que ustedes dejaron el segundo, pero deben recordar todavía la lógica jurídica. La lógica, así como dijo el profesor Julio, emplea el silogismo, es un mecanismo deductivo que permite arribar a una cuestión desconocida por vía de inferencia. Y se establecen tres elementos: la hipótesis, la tesis y la conclusión. No sé si es así, yo
no soy docente en la materia de lógica, pero lo que recuerdo del bachillerato era así. Tenía 3 partes. Y la conclusión ya era el punto final que permite al que está realizando la operación conocer una cuestión por vía de inferencia, arribar a una conclusión que se va concatenando en un orden preestablecido a través de la ciencia de la lógica, hasta llegar a una conclusión válida. Y hay tantos ejemplos. Por ejemplo, decir, todos los paraguayos de Ciudad del Este son muy trabajadores. Gustavo Ayala es habitante de Ciudad del Este. Luego, Gustavo Ayala es muy trabajador. Una cosa así, un ejemplo un poco burdo para rememorar un poco lo que es el silogismo. Y el silogismo jurídico también tiene ese mismo mecanismo que parte, para eso la sentencia se divide en 3 partes. O 2 creo que dijo el profesor Julio. No, 3, profe. 3 son, ¿verdad? Visto, 3. considerando y ¿Tercero qué era? resuelve. ¿El tercero qué era? El fallo. Uno era la resulta, considerando y Resuelve. Claro. Resuelve, ya. El resultando, el considerando y el resuelve, que es la parte dispositiva donde está la decisión del juez. Decisión que se basa en las partes anteriores. Esas partes anteriores son el basamento de esa decisión. No puede el juez decir, decido en este sentido. También está obligado por la ley a decir por qué arribó a esa decisión. El artículo 256 de la Constitución Nacional le obliga a todo magistrado a fundamentar o a fundar sus decisiones en la Constitución y en las leyes. Y eso tiene coincidencia con el artículo 15, inciso B del Código Procesal Civil, que entre los deberes de los jueces incluye el de fundar sus resoluciones en la Constitución y en las leyes y respetando el principio de congruencia y por fin dice bajo pena de nulidad. Vale decir que si no se respetan estas formalidades que establece la ley basada en la ley fundamental, la sentencia adolece de un vicio nulificante. Eso va a significar que la sentencia no va a ser válida por no haber respetado esa formalidad. Entiendo, Bueno, profe. ya que estamos sobre la cosa juzgada, la sentencia de primera instancia forma cosa juzgada material, ¿verdad? O Bueno, formal. depende de la naturaleza del juicio en el cual es dictada la sentencia, porque las sentencias dictadas en los juicios de conocimiento ordinario normalmente producen cosa juzgada material, una vez que quede firme, obviamente. Y en cambio las sentencias dictadas en el marco de los juicios especiales producen cosa juzgada formal. ¿Por qué razón? Porque si bien la sentencia en el marco de ese mismo proceso ya es inmutable, ya no se puede modificar, ya quedó firme, pero eso no significa que esa cosa juzgada, que es simplemente formal, no pueda ser quebrada
en el marco de un juicio de conocimiento ordinario. Por ejemplo, la sentencia dictada en un interdicto de recobrar la posesión. El fallo condena, por ejemplo, a un demandado en un interdicto de recobrar la posesión a restituir el inmueble al autor. Pero eso no significa que el autor no pueda modificar el sentido de ese fallo a través de un juicio de conocimiento ordinario. Vamos a suponer que el que ganó el interdicto es un poseedor de un inmueble que posee un título a nombre del autor. Digamos que Gustavo Ayala es propietario de un inmueble ocupado o poseído porque según la definición de la posesión es el poder físico que tiene una persona sobre una cosa. Es un hecho. Y este inmueble está, a pesar de pertenecer a Gustavo Ayala, está poseído por Denis Martínez. Y bueno, Gustavo Ayala promueve un interdicto de recobrar la posesión contra Denis Martínez. Pero Denis Martínez logra ganar el juicio. Él dice, no puede ser procedente el interdicto porque yo estoy aquí hace ya 3 años y el interdicto solamente puede ser deducido en el plazo de 1 año. Y gana el interdicto por esa razón. Quedó firme la sentencia. Otro interdicto ya no se puede promover. Pero Gustavo Ayala puede promover un juicio ordinario de reivindicación. Intentar a través de la acción reivindicatoria recuperar el inmueble que está en poder de Denis Martínez. Y allí probablemente va a ganar porque la acción reivindicatoria nace del dominio que tienen las personas sobre las cosas. Y el dominio está demostrado por medio de un título. Y Denis Martínez no tiene ya vamos a decir así, el elemento que utilizó en el interdicto ya no va a poder utilizar en la acción reivindicatoria una demanda ordinaria. Porque, en primer lugar, si bien el interdicto tenía solo el plazo de 1 año para interponer, la acción reivindicatoria es imprescriptible y va a tener que salir sí o sí. Y ahí se quebró la cosa juzgada, que era meramente formal. No sé si me expliqué bien, Gustavo. Sí, Otro caso profe. también es la famosa facultad que tienen las partes en un juicio ejecutivo, porque claramente la ley dice las partes podrán recurrir al juicio ordinario posterior en un plazo creo que de 30 días desde la sentencia firme y ejecutoriada, desde la sentencia de remate, porque así se llama la sentencia definitiva en un proceso de ejecución, sentencia de remate. Y 30 días después, hasta 30 días después, las partes pueden recurrir a un juicio ordinario posterior. El perdidoso, condenado a satisfacer la ejecución, bien puede recurrir a un juicio ordinario para revertir la cuestión. Entonces, la cosa juzgada que tenía la sentencia en el juicio ejecutivo puede ser muy bien quebrada en un juicio ordinario posterior. Luego, la cosa juzgada era meramente formal y no material. Ahora bien, la cosa juzgada material, nosotros pensaríamos que es una cuestión que ya no se puede modificar ni de ninguna forma. Sin embargo, existe una figura que aun cuando la sentencia
ostente la calidad inmutable por tener la característica de cosa juzgada material, se puede también modificar por vía de una acción autónoma de nulidad. La acción autónoma de nulidad, que tiene que ser promovida por un tercero afectado por la sentencia, pero que no haya intervenido en el juicio. Bueno, nos adelantamos a muchas cosas, pero a veces es preciso adelantarse un poquito. Estas explicaciones se van a hacer más extensas cuando llegue el momento. Interesante, bro. Pareciera que... ¿Hay otra pregunta? ¿No? Bueno, creo que está todo dicho por hoy. Muchas gracias, profesor Julio y profesor Denis, que está también ahí muy atento. Y gracias a los estudiantes que se han puesto las pilas para asistir hoy. Estamos, creo que, 9 estudiantes. Espero que los demás también. Yo voy a seguir alzando el video grabado en el canal de YouTube. Vamos a ver hasta dónde llega también mi entusiasmo, que tiene que ser un poco estimulado por los verdaderos interesados. Porque aunque no les parezca, cuesta trabajo, sobre todo cuando yo al menos soy un lego total en la materia, un autodidacta, un atrevido soy yo, porque entiendo poco de edición de videos y demás, utilizo herramientas muy elementales. A lo mejor los videos no son muy atractivos o no tienen efectos especiales que lo hagan atractivo, pero es lo que hasta donde yo puedo hacer. Estoy siguiendo un curso, sin embargo, para eso. Más adelante, a lo mejor los videos son un poco más atractivos también. Pero bueno, yo pongo a disposición de quienes estén realmente interesados en Para mi asistir gusto, a las profe, está clases. súper bien el video. Perdón. Para mi gusto, está súper bien el video. Bueno, me alegro. Para mí también, profe, las músicas que Está suenan al bien, bien inicio, cortado. está súper bien. Bien cortado, lo más importante. Bueno, Sí. las Ni yo puedo hacer eso. músicas, no Nunca sé se si ustedes, preguntaron de qué autoría es, ¿verdad, doctor? no, no se preguntaron ustedes de dónde salió la música. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Enseñale un poco a tu colega también, ¿verdad? Grabar los videos después para tener todo. Bueno, eso va a quedar ahí a disposición. Profe, ¿la próxima clase de qué va a tratar? Siguiendo Y el programa. la siguiente unidad, lección 12, es otros modos de terminación de los procesos. Desistimiento, allanamiento, transacción, conciliación y un elemento que va a ser TDE, tema de examen, caducidad de la instancia, una figura bastante utilizada, bastante vapuleada, que tuvo que ser objeto de una ley especial modificatoria de una norma del Código Procesal Civil para poner orden en el asunto. Pero de eso vamos a hablar el próximo miércoles. Sí, hay Bueno, un documento, profe, para usar en Classroom para preparar preguntas. Haría uno. Yo, por ejemplo, rindo mañana mi último examen y después ya voy a estar ya al 100%. bueno, contamos entonces con Hasta el tu 25 tenemos examen, o sea que hay personas que vamos a rendir el 25. 25. Bueno, Sí, esperemos que profesor. a partir de julio entonces podamos abordar en serio esta cuestión. Y digo la palabra en serio, no porque lo hayamos
lo hayamos estado haciendo en broma, sino digo con mayor intensidad y con el verdadero interés de los alumnos. Bueno, muchísimas gracias a todos. Nos vemos el próximo miércoles. Buen descanso. Gracias, profe. Hasta luego. Gracias, profe. Gracias, profe. Gracias, profe. Hasta luego. Chao, chao.